Hoy se abre una puerta silenciosa y al cruzarla aparece un campo de batalla que no se ve con los ojos, pero que late en cada decisión, en cada pensamiento, en cada sí y en cada no que pronuncias. La lucha no siempre ruge afuera. La lucha se enciende adentro, donde la duda te sopla al oído, donde el cansancio te pesa en el pecho, donde el pasado intenta encadenarte y el miedo te repite el mismo cuento. En ese territorio interno se decide el rumbo de tu vida. Allí se vence o se cede. Allí te levantas con Dios o te quedas atrapado en viejos hábitos que ya no sostienen tu propósito. La vida diaria se parece a una ciudad con semáforos en rojo, notificaciones que vibran, cuentas por pagar, un espejo que a veces condena y una voz que sin piedad señala errores. En medio de ese ruido, el alma busca un faro. El verdadero enemigo no siempre golpea con estruendo. A veces llega como susurro que anestesia, como rutina que adormece, como argumento que justifica lo que sabes que te separa de la gracia. Efesios 6:12 lo declara con firmeza: la contienda es espiritual, no solamente humana. Cada pensamiento oscuro que pretende gobernarte, cada tentación que quiere arrastrarte, cada herida que intenta definirte, forma parte de un asalto a tu destino. El cielo, sin embargo, no te deja solo. La palabra encendida es lámpara que no se apaga. Salmo 23 pronuncia un pastoreo tierno y valiente. Isaías 41:10 sostiene con manos eternas. Romanos 8:37 afirma victoria incluso cuando los vientos siguen soplando. Josué 1:9 imprime fortaleza a los pasos más torpes hasta que caminan firmes. Nada de esto es teoría fría. Es pan para el hambriento del alma, es agua para el sediento de sentido, es fuego para el corazón que decide no rendirse. El enemigo te ha propuesto un trato disfrazado de comodidad, te ofrece atajos, te presenta placeres instantáneos que cobran peaje en cuotas de culpa. Insiste en que nada cambiará, te etiqueta con nombres que no vienen de Dios. Hoy esa etiqueta cae al suelo, hoy se levanta tu identidad en Cristo. Filipenses 4:13 no es un eslogan, es una respiración de poder cuando la fuerza humana se agota. Juan 4:4 no es un adorno, es la certeza de que aquel que habita en ti resulta mayor que cualquier sombra que se oponga. La conciencia pide verdad. Hubo decisiones pobres, hubo caminos que te apartaron, hubo palabras que sembraron espinas. No hace falta negar ese pasado, hace falta traerlo a la luz. Proverbios 4:23 enseña a custodiar el corazón, porque de allí fluye la vida. El corazón vigilado por Dios deja de ser bodega de culpas para convertirse en taller de nuevos comienzos. El perdón recibido limpia. El perdón entregado desarma trampas invisibles. Santiago 4:7 enseña una postura sencilla y poderosa: someterse a Dios y resistir. La resistencia no es terquedad. La resistencia es obediencia sostenida por amor. Imagina una casa en penumbras. La suciedad se oculta en las esquinas. Alguien abre la ventana y, con el primer rayo, aparece el polvo que siempre estuvo allí. La luz no inventa la suciedad. La luz la revela para poder limpiarla. Así actúa el Espíritu en tu interior. El Espíritu no te acusa para hundirte. Señala, revela, ilumina, para que su mano te restaure. Madre Teresa solía decir que la fe se vuelve amor y el amor se vuelve servicio. Esa cadena desmantela el egoísmo que te roba la paz. El servicio cura. El amor ordena. La fe sostiene. Y todo empieza por abrir la ventana del alma. La historia de José en Egipto ilustra esta batalla interna. Traición, calumnia, cárcel. Aún así, José mantiene su interior alineado con el cielo. Ningún barro externo logra ensuciar su comunión. Dios transforma la herida en puente, la injusticia en ascenso, la prisión en sala de preparación. Lo que el enemigo pensó para mal, el Señor lo redirige a propósito. Esa es la lógica del reino. Esa es la matemática divina que multiplica poco a poco aquello que el mundo da por perdido. El enemigo insiste en que tus hábitos no cambian. El Espíritu señala pequeños actos con valor eterno. Un amanecer con Biblia abierta. 5 minutos de silencio donde entregas la ansiedad antes de que el día te arrastre. Una declaración con la palabra cuando la mente intenta divagar en viejos laberintos. Un mensaje de reconciliación que corta la cadena del rencor. Una renuncia secreta a aquello que te esclaviza. El reino crece con semillas que se plantan en lo cotidiano. Pequeñas renuncias, grandes libertades. Las armas espirituales no son decoración en la vitrina de la fe, son herramientas de uso diario. La fe que apaga flechas,
la palabra que corta mentiras, la oración que mantiene línea directa con el comandante, el perdón que cierra puertas, la humildad que desactiva trampas, la perseverancia que sostiene el proceso, el ayuno que alinea cuerpo y espíritu. Todo esto se activa en una decisión de hoy, no de mañana, hoy, porque cada día trae su propia batalla y su propio pan. Mateo 11:28 ofrece descanso real a quien carga peso. Juan 16:33 declara victoria en medio de la tribulación. No se trata de esperar a que el mar se calme para avanzar. Se trata de caminar sobre las aguas no por magia, sino por obediencia. Un empresario, un estudiante, una madre, un obrero, una artista, un pastor, un joven sin rumbo, un adulto roto por dentro. Cada uno carga batallas únicas. El mapa cambia, la estrategia divina permanece. La disciplina del alma se parece al entrenamiento de un atleta. No nace con músculo, se forma con repetición, con enfoque, con constancia. El mundo aplaude la velocidad, el reino celebra la fidelidad. Lo pequeño y constante vence a lo grande pero ocasional. El enemigo presume ruido. Dios trabaja en el susurro. El ruido se agota. El susurro permanece. Salmo 91 refugia como una muralla. El Señor no te promete ausencia de flechas. Te promete cobertura y dirección. La valentía no niega el miedo. La valentía decide avanzar con el miedo en la mochila, sabiendo que el león de Judá camina delante. El Salmo 27 recuerda que la luz del Señor disipa tinieblas internas y externas. La luz avanza. La oscuridad retrocede. Cada paso de obediencia enciende una antorcha. Cada renuncia por amor suma leña al fuego correcto. Lenivendie prestuchela lo oforides, o prechela onta bromora mortis no salvo de aquempis picros en el gloy. Hoy se levanta en ti una convicción sencilla y contundente. El pasado no vuelve a gobernar. El pecado no traza la ruta. Las heridas ya no dirigen tu calendario. El nombre de Cristo escribe la agenda del alma. La cruz derrama una tinta que no se borra. La sangre de Jesús habla mejor que cualquier acusación. El Espíritu Santo enciende el cuarto donde antes temblabas a oscuras. La gracia se vuelve tu vestido de diario. La misericordia, tu pan. La paz, tu respiración. Tu historia no encuentra final en el error. Tu historia encuentra comienzo en la rendición. Las armas espirituales ya están en la mesa. Tu mano se extiende. Tu corazón se rinde. Tus pasos se enfilan. Este es el primer acto de una victoria que no depende de circunstancia, sino de presencia. Dios contigo, Dios en ti, Dios sobre tu camino. La batalla sigue, pero ahora no caminas desarmado. Ahora avanzas con identidad, con propósito y con dirección. Y cada amanecer, antes de abrir la puerta de la calle, tu alma recuerda una verdad que se vuelve hábito: someterse a Dios, resistir, permanecer. Esa constancia prende una luz que no se apaga. Y esa luz te guía hacia el resto de las armas que una a una irán ordenando tu mundo por dentro hasta que todo lo que te rodea reconozca el señorío de Cristo. La fe no es una idea abstracta que vive en las páginas de un libro antiguo. La fe es un escudo que se alza cada mañana frente a ti, invisible a los ojos, pero firme como acero en el alma. Es la convicción que sostiene a un agricultor cuando siembra una semilla en la tierra seca confiando en que lloverá. Es la fuerza que impulsa a un enfermo a levantarse de la cama creyendo que habrá un nuevo amanecer. Es el fuego que hace que un corazón herido decida amar otra vez. Sin fe, los gigantes parecen invencibles, las montañas inamovibles y las tormentas interminables. Con fe, esas mismas montañas se convierten en camino y esas tormentas en lecciones que fortalecen el carácter. Hebreos 11:1 lo define con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada paso de fe es una batalla contra la lógica del miedo. La duda te susurra que no vale la pena intentarlo, que las circunstancias dictan tu destino, que el pasado determina tu mañana. Pero la fe habla un idioma distinto, el idioma de las promesas divinas, el idioma de la esperanza que no se rinde aunque la noche parezca interminable. El apóstol Pablo lo escribió en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo no es decorativo, es el muro que detiene las palabras que hieren, las acusaciones que paralizan y las mentiras que intentan penetrar la mente. Piensa en David, joven pastor que enfrentó al gigante Goliat con una honda y 5 piedras. A los ojos de los demás, era solo un muchacho sin experiencia, pero el escudo que lo protegía no estaba hecho de bronce ni de hierro,
estaba hecho de fe en el Dios que lo había librado del león y del oso. Cada uno de nosotros tiene su propio Goliat, una deuda que ahoga, una adicción que parece indomable, un diagnóstico que aterra, una relación rota que drena la esperanza. El enemigo golpea en la mente para que creas que no hay salida, pero el escudo de la fe se levanta para recordarte que no peleas solo, que hay un Dios que no te abandona, que lo imposible para los hombres sigue siendo posible para Él. La fe no se improvisa el día de la batalla, se cultiva a diario como un soldado que entrena antes de la guerra. Se alimenta con la palabra de Dios, se fortalece con la oración, se pule en la obediencia, se afina en el silencio donde aprendes a confiar aún sin ver. Es como un músculo que mientras más se ejercita, más firme se vuelve ante el peso de la adversidad. Muchos esperan tener fe cuando todo se derrumba, pero quien aprende a confiar en las cosas pequeñas encuentra valentía en los desafíos grandes. La fe no se mide por el tamaño de los problemas que enfrentas, sino por el tamaño del Dios en quien confías. Imagina a un marinero en medio de un mar embravecido. El cielo oscurece, el viento ruge y las olas amenazan con hundir el barco. Los ojos ven peligro, el corazón siente miedo, pero en el centro del pecho late la voz de Cristo que dijo: «No temas, yo estoy contigo». Ese marinero no ignora el peligro, pero su fe actúa como un escudo que apaga el fuego de la desesperación. La fe no elimina las tormentas, pero le enseña al alma a mantenerse en pie hasta que la tormenta pase. Hay quienes dicen creer, pero viven esclavos de la preocupación. Confunden fe con simple optimismo. El optimismo es esperar que las cosas salgan bien. La fe es confiar en Dios aun si el resultado no coincide con lo que esperas. Fe es la decisión de creer que aunque el panorama luzca oscuro, el autor de la historia ya ha escrito un final lleno de propósito. Job, en su dolor, pudo declarar: «Yo sé que mi Redentor vive». Esa declaración no salió de una emoción momentánea, sino de una certeza grabada en su espíritu. El escudo de la fe también es práctico. Se manifiesta cuando te levantas temprano para orar aunque no veas cambios inmediatos, cuando sigues haciendo el bien aunque otros no lo valoren, cuando das un paso hacia el perdón aunque la herida siga doliendo, cuando siembras generosidad aunque tu propio bolsillo se vea limitado. Cada acto de fe es un ladrillo que levanta un muro contra la desesperanza. Jesús mismo demostró la fuerza de la fe cuando, frente al hambre de la multitud, levantó 5 panes y 2 peces creyendo que serían suficientes para miles. No era la cantidad de comida, era la confianza en el Padre lo que multiplicó el milagro. Esa misma fe pequeña como un grano de mostaza, según Mateo 17:20, puede mover montañas. El desafío está en atreverte a usar ese grano, a creer contra toda estadística, a pronunciar palabras de vida cuando el eco alrededor repite derrota. Si hoy sientes que el miedo te persigue como sombra constante, recuerda que el escudo de la fe no es para los perfectos, sino para los dispuestos. Dios no exige un historial impecable para entregar su protección, solo pide un corazón que crea. Esa fe es el metal que desvía flechas de ansiedad, de culpa y de condenación. Es el paraguas que cubre en el aguacero de malas noticias. Es la mano extendida que se aferra al borde de la promesa cuando parece que te hundes. El enemigo sabe que un corazón sin fe es un blanco fácil. Por eso intenta robarla sembrando desánimo, llenando la mente de dudas y el corazón de cinismo. Pero cuando decides mantener el escudo levantado, cada dardo encendido se apaga antes de tocarte. Cada mentira queda desarmada. Cada temor pierde fuerza. El escudo de la fe no solo protege, también abre camino para avanzar, porque te convence de que hay luz al final del túnel y te permite dar el siguiente paso aún con lágrimas en los ojos. La fe no es un escape de la realidad, es el ancla que te mantiene firme en medio de ella. Es el puente que te permite cruzar de lo que ves a lo que se te ha prometido. Es la llave que abre puertas cerradas, el combustible que impulsa sueños dormidos, el soplo que revive huesos secos. Si decides abrazarla hoy, no importará lo grande del gigante ni lo alto del muro. Recordarás, como el salmista, que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 20. Con ese escudo en alto, cada batalla se convierte en testimonio y cada prueba en peldaño hacia una vida de victoria. Hay momentos en los que los pensamientos oscuros se deslizan como serpientes silenciosas en la mente, dudas que murmuran que no vales nada, culpas que se aferran como cadenas oxidadas al pasado, miedos que te paralizan ante cada paso. Esas voces no se callan con discursos motivacionales ni con frases bonitas, se callan con verdad, y la verdad no se negocia,
No cambia con las estaciones, ni se marchita con los años. La verdad de Dios es como una roca firme que resiste tormentas, un manantial que no se seca, una espada que corta con precisión quirúrgica las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu corazón. Hebreos 4:12 describe esta realidad con palabras que estremecen. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura no es una colección de relatos antiguos, es el filo que separa luz de tinieblas, mentira de verdad, vida de muerte. En los desiertos de la vida, cuando el cansancio físico y emocional te debilita, el enemigo suele atacar con argumentos que parecen lógicos. Si Dios te amara, no estarías en esta situación. Si realmente tuvieras fe, ya habría cambiado tu historia. No tiene sentido seguir intentando. Es la misma estrategia que usó con Jesús en el desierto, cuando le susurró que convirtiera las piedras en pan o que se arrojara desde lo alto para probar que era hijo de Dios. Cristo no discutió ni se justificó con palabras humanas. Levantó la espada de la palabra y respondió, escrito está. Cada vez que pronunciaba esas dos palabras, el veneno de la tentación perdía fuerza, porque la palabra es la voz del Padre resonando más fuerte que los susurros de la serpiente. Mateo 4:4-7-10 registra ese combate verbal en el que el enemigo tuvo que retirarse derrotado, no por gritos ni por demostraciones de fuerza física, sino por el filo de un versículo. Cuando un soldado entra en batalla, no lleva una espada oxidada ni sin filo. La mantiene limpia, afilada y lista, porque sabe que la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de la agudeza de esa hoja. Del mismo modo, quien quiere resistir los embates del enemigo no puede conformarse con tener la Biblia cerrada en un estante. La palabra debe ser conocida, memorizada, atesorada, hablada. No es suficiente con escucharla de vez en cuando, debe habitar en lo profundo del corazón. Salmo 11:19-11 declara, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra guardada en el corazón es como una espada que no se oxida, como una linterna cargada que nunca se apaga, lista para usarse en la oscuridad. Imagina un viajero extraviado en medio de un bosque denso al caer la noche. Los árboles se ven iguales, los senderos se bifurcan, las sombras parecen moverse con vida propia. Sin un mapa ni una luz, cada paso puede llevarlo más lejos de la salida. La palabra de Dios es ese mapa que indica el rumbo y esa antorcha que ilumina los pasos en medio del bosque confuso de la vida. Salmo 11:19-5 lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con esa luz, cada decisión deja de ser un salto al vacío para convertirse en un paso seguro hacia el propósito. El enemigo no siempre se presenta con cuernos ni con fuego. A menudo se camufla en pensamientos disfrazados de lógica, en consejos bien intencionados pero alejados de la verdad divina, en creencias populares que contradicen la voz de Dios. La espada de la palabra permite discernir qué proviene de la luz y qué del engaño. Discernir no es sospechar de todo, es aprender a ver lo que está detrás de las apariencias. Y solo la palabra viva tiene la precisión para separar lo que parece bueno de lo que verdaderamente es bueno. A lo largo de la historia bíblica, los hombres y mujeres que empuñaron la palabra experimentaron victorias sobrenaturales. Josué conquistó ciudades porque obedeció la instrucción divina al pie de la letra, no porque confiara en estrategias humanas. Los profetas hablaron palabras que estremecieron reinos porque su mensaje no era opinión personal sino verdad revelada. En tiempos de Esther, un edicto de muerte pendía sobre su pueblo, pero la proclamación de la palabra y la fe de aquellos que ayunaron y oraron reescribieron el decreto humano con el decreto de Dios. Cada relato apunta a la misma conclusión. Cuando la palabra se levanta, las tinieblas retroceden. En la vida cotidiana, esa espada se activa con acciones sencillas pero poderosas. Un padre que decide bendecir a sus hijos con palabras de esperanza en lugar de repetir insultos heredados, está usando la palabra. Una madre que ora los salmos sobre la habitación de su familia mientras todos duermen está desatando vida. Un joven que rechaza un mal camino porque recuerda un versículo aprendido de niño está empuñando la espada. Un empresario que elige la honestidad frente a una oportunidad de ganancia injusta está cortando las mentiras con la verdad de Dios. No se trata de rituales complejos, se trata de hacer de la palabra el estándar para pensar, hablar y actuar. Hay heridas profundas que los consejos humanos no logran sanar, dolores que ni el tiempo logra borrar, miedos que ningún terapeuta logra disolver del todo.
La palabra, sin embargo, entra hasta lo más profundo del alma, como bisturí divino que corta la raíz de la amargura, limpia el veneno del rencor y cose las fibras rotas de la esperanza. Isaías 55:11 asegura que la palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Es como lluvia que no se evapora en el aire, sino que penetra la tierra hasta hacer brotar semilla nueva. Muchos desprecian el poder de declarar la Escritura porque no la ven como algo práctico, pero Jesús enseñó que las palabras son espíritu y vida. Proverbios 18:21 recuerda que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Cada vez que hablas la palabra, estás liberando verdad sobre las circunstancias, verdad que desplaza las mentiras y fortifica la fe. No es magia, es un principio espiritual. Lo que confiesas conforme a la verdad divina alinea tu mente, tu corazón y tu entorno con el propósito de Dios. Si alguna vez has sentido que luchas contra pensamientos que no te dejan dormir, que enfrentas acusaciones internas que no sabes cómo callar, que tropiezas con el mismo error una y otra vez, es porque no basta con voluntad ni con deseos de cambiar. Se necesita la espada de la palabra para cortar el ciclo. Se necesita entrenar el oído para reconocer la voz de Dios entre el ruido. Se necesita abrir la Biblia no como un amuleto, sino como manual de guerra y de vida. Cada promesa bíblica es como un filo adicional en esa espada. Cuando el enemigo susurra que estás solo, puedes recordar Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando la ansiedad amenaza con ahogarte, Filipenses 4:6-7 levanta un muro de paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el fracaso te grita que no hay vuelta atrás, Jeremías 29:11 declara que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Estas no son frases motivacionales que se evaporan al primer golpe de realidad, son verdades eternas que sostienen al alma incluso cuando los cimientos humanos se sacuden. Por eso, quien quiere vivir en victoria no puede separar su vida espiritual de la palabra. No se trata de leerla solo los domingos, ni de usarla solo en crisis. La palabra debe convertirse en el lenguaje que moldea los pensamientos, en la brújula que dirige las decisiones, en el espejo que confronta el carácter. Un soldado que guarda su espada bajo llave el día de la batalla se expone al peligro. Un creyente que ignora la Escritura vive desarmado frente a las mentiras. Hoy más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres que levanten esa espada, no para herir, sino para traer luz. En tiempos de confusión moral, la palabra señala el camino recto. En medio de ideologías que cambian como el viento, la palabra permanece inmutable. En medio de corazones cansados y mentes heridas, la palabra ofrece descanso y sanidad. Al empuñarla, no solo te defiendes, también liberas a otros de las cadenas del engaño, porque donde la verdad entra, la mentira pierde su poder. Si decides hacer de la Biblia tu arma diaria, descubrirás que no hay pensamiento oscuro ni temor antiguo que pueda resistirse al filo de sus promesas. Recordarás que cada letra inspirada fue dada para instruir, corregir, fortalecer y liberar. Y mientras más la uses, más firme se volverá tu mano, y más certero tu golpe contra cualquier sombra que intente robarte la paz. La espada de la palabra no falla. Sigue siendo hoy tan viva, tan eficaz y tan cortante como el día en que fue pronunciada por la boca de Dios. La oración es más que un ritual aprendido en la infancia o una fórmula repetitiva para momentos de necesidad. Es el latido mismo de la vida espiritual, el puente invisible que une la tierra con el cielo, la llave que abre puertas cerradas y el susurro que alcanza el trono de Dios. En un mundo saturado de ruido, de mensajes que compiten por tu atención, de notificaciones que interrumpen incluso los silencios más breves, la oración se convierte en el refugio donde el alma respira. Es el lugar secreto donde el espíritu cansado encuentra descanso, donde las cargas pesadas se sueltan, donde el miedo se transforma en esperanza y la ansiedad se disuelve en paz. Filipenses 4:6-7 lo expresa con claridad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no consiste en pronunciar palabras bonitas ni en impresionar con frases elaboradas. Es la conversación sincera de un hijo con su padre, la confesión humilde de quien reconoce su fragilidad y su dependencia. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, buscaba con frecuencia lugares apartados para orar.
Lucas 5:16 narra que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si el maestro, que tenía autoridad sobre el viento y el mar, dedicaba tiempo a hablar con el Padre, cuánto más nosotros, frágiles y limitados, necesitamos esa comunión constante. La oración no es un recurso de emergencia, es el oxígeno que mantiene viva la fe, el aceite que evita que la lámpara del espíritu se apague. Cuando un soldado se prepara para la batalla, no basta con portar espada y escudo, necesita un canal de comunicación con su comandante para recibir órdenes, estrategias y advertencias. Sin esa conexión, el soldado corre el riesgo de pelear batallas equivocadas o de caer en trampas tendidas por el enemigo. La oración es esa línea directa con el comandante celestial. Efesios 6:18 exhorta: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta instrucción no habla de momentos aislados, sino de una actitud permanente, un estado de alerta espiritual que se sostiene mediante la conversación continua con Dios. A menudo, el mayor obstáculo para orar no es la falta de palabras, sino el engaño de creer que no es necesario. Muchas personas esperan orar solo cuando todo se derrumba, como quien busca un médico únicamente en una emergencia crítica. Sin embargo, la oración diaria, aun en tiempos de calma, construye fortaleza para los días de tormenta. Es como un muro que se edifica ladrillo a ladrillo antes de que el río crezca y amenace con desbordarse. Daniel comprendió este principio, y aun cuando un decreto prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, continuó arrodillándose 3 veces al día. Esa disciplina le dio la firmeza para enfrentar el foso de los leones sin temor. La constancia en la oración desarrolla en el corazón una resistencia que ninguna amenaza humana puede quebrar. En la vida moderna, donde los relojes parecen correr más rápido que antes, la excusa de no tener tiempo para orar se ha vuelto común. Pero no es la falta de tiempo, es la falta de prioridad. Jesús dijo en Mateo 6:6, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». El llamado no es a un lugar físico en particular, sino a la intimidad. Se trata de cerrar las puertas del ruido externo y del bullicio interno para abrirle espacio a la voz de Dios. Un corazón ocupado en demasiadas voces difícilmente puede escuchar el susurro que guía con sabiduría. La oración constante no significa pasar el día entero de rodillas sin realizar las demás responsabilidades. Significa vivir con un espíritu que conversa con Dios en cada paso, que busca su guía en decisiones pequeñas y grandes, que agradece en silencio al ver un amanecer, que confiesa su debilidad al enfrentar un reto, que pide dirección antes de contestar una palabra que puede herir. Es como mantener una conexión permanente, tal como un soldado que no apaga su radio en medio del campo de batalla, porque sabe que en cualquier instante puede recibir una instrucción vital. Hay quienes se han desanimado porque sienten que han orado y no han visto respuestas inmediatas, como si la oración fuera un botón que debe generar resultados al instante. Pero la oración no es una máquina expendedora de deseos, es el proceso que moldea el carácter y afina la confianza. Tesalonicenses 5:17 exhorta a orar sin cesar, recordándonos que la perseverancia en la comunicación con Dios es tan importante como el contenido de nuestras peticiones. Jesús relató la parábola de la viuda insistente en Lucas 18 para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. Esta mujer, que no tenía influencia ni poder humano, venció la indiferencia del juez por su persistencia. Así también, la oración constante vence la resistencia de nuestro propio corazón, derrumba los muros de incredulidad y abre caminos donde parecía que no los había. Imagina un árbol en medio del desierto, mientras sus hojas lucen secas y su tronco golpeado por el viento, sus raíces se hunden profundamente buscando agua subterránea. A simple vista parece frágil, pero esa raíz escondida le da vida aún en el ambiente más hostil. La oración es esa raíz que se hunde en el manantial eterno de la presencia de Dios. Aunque el entorno sea árido, mientras la raíz se mantenga conectada a la fuente, el árbol seguirá de pie. Esas raíces invisibles sostienen la fortaleza interna cuando todo alrededor parece marchitarse. En tiempos de aflicción, la oración se convierte en escudo emocional y mental. La ciencia ha comprobado que la oración sincera y la meditación en valores espirituales reducen el estrés y promueven la esperanza, pero más allá de la evidencia científica, la oración trasciende lo humano porque permite que el espíritu se encuentre con su Creador.
Es allí donde los pensamientos que parecían incontrolables se aquietan, donde la desesperanza se transforma en confianza y donde el alma fatigada encuentra alivio real. La oración también es arma de defensa contra tentaciones. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La debilidad humana no desaparece con fuerza de voluntad, pero se fortalece cuando el espíritu se mantiene alerta mediante la oración. Es en esos momentos de comunión constante donde el corazón recibe discernimiento para identificar la trampa antes de caer en ella y recibe fuerza para decir no cuando la tentación parece más fuerte que la voluntad. En la historia de la iglesia primitiva, la oración fue la chispa que encendió milagros, liberaciones y transformaciones. Hechos 12 relata que, mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba sin cesar por él, y un ángel lo liberó de sus cadenas en la noche. No fueron estrategias humanas las que abrieron las puertas de la prisión, sino el clamor persistente de un pueblo que entendía el poder de la oración. Ese mismo poder sigue disponible hoy para derribar muros invisibles, para abrir caminos cerrados, para restaurar corazones quebrados. Cuando un creyente hace de la oración un hábito diario, comienza a notar cambios sutiles pero profundos, mayor paz en medio de la presión, sabiduría para responder en situaciones difíciles, serenidad para soportar pruebas prolongadas y una sensibilidad renovada para percibir la voz de Dios. Es como aprender a afinar un instrumento musical. Al principio cuesta, pero con constancia se logra armonía y precisión. Del mismo modo, cuanto más oras, más sintonizado está tu corazón con el ritmo del cielo. La oración constante no solo transforma a quien ora, también impacta a quienes lo rodean. Una familia que ora unida se vuelve más resistente a las divisiones. Un matrimonio que ora junto encuentra mayor fortaleza en las crisis. Un líder que ora por su equipo despierta inspiración y dirección. Una comunidad que se une en oración puede ver cambios en su entorno, porque Dios honra el acuerdo y la perseverancia de aquellos que claman en unidad. Por eso, la oración no puede verse como una obligación pesada, sino como un privilegio y una estrategia indispensable en la batalla espiritual. No hay otra herramienta que mantenga el corazón tan cerca de Dios, ni otra práctica que dote al creyente de la paz necesaria para enfrentar la incertidumbre. Orar no es perder tiempo, es ganarlo, porque evita decisiones apresuradas, restaura el ánimo y mantiene encendido el fuego de la fe. Hoy el llamado es a recuperar la disciplina de la oración constante, a convertirla en el aire que respiras, en el consejo que buscas antes de moverte, en el refugio al que corres antes de rendirte. Porque un creyente que ora es como un soldado que nunca se queda incomunicado, escucha instrucciones claras, recibe refuerzos cuando lo necesita y permanece firme aún en los momentos más oscuros. La armadura de la oración constante no es opcional, es el vínculo que te mantiene unido a la fuente de poder y de sabiduría. Mientras esa conexión permanezca activa, el enemigo no podrá quebrar tu espíritu ni apagar el propósito de Dios en tu vida. Hay batallas que no se libran con lanzas ni escudos visibles, sino con decisiones silenciosas que pesan más que cualquier combate exterior. El rencor, el orgullo y la amargura son armas que el enemigo coloca en las manos del ser humano, no para que se defienda, sino para que se autodestruya. Por eso, el verdadero terreno donde se define la victoria espiritual no siempre está en el exterior, sino en el corazón. Es allí donde el perdón y la humildad actúan como armas sagradas que desarman las trampas del adversario. Efesios 4:31-32 lo enseña con claridad. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No hay texto más directo que este para mostrar que el perdón no es una sugerencia opcional, sino una orden que libera a quien la obedece. El perdón es una llave que abre puertas cerradas por años. Muchas veces se piensa que perdonar es justificable o injustificable, o permitir que el ofensor quede impune, pero el perdón no absuelve el mal cometido ni borra la memoria de lo sucedido. El perdón es un acto de valentía que decide no permitir que el pasado siga teniendo control sobre el presente. Es soltar la cuerda que mantiene el corazón atado a un dolor antiguo. Es como abrir las ventanas de una habitación que estuvo cerrada por demasiado tiempo para que entre el aire fresco. El perdón no siempre cambia al que te hirió, pero siempre cambia al que decide perdonar. Jesús enseñó este principio no solo con palabras, sino con su vida. En la cruz,
con heridas abiertas y el peso del rechazo sobre sus hombros, pronunció una de las frases más poderosas que se hayan escuchado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 20. Esas palabras no solo revelaron compasión, revelaron el carácter de un corazón que venció el odio y desarmó a sus enemigos con el arma más inesperada, la misericordia. La falta de perdón, en cambio, actúa como una prisión invisible. Muchos cargan con recuerdos amargos que se convierten en cadenas, atando el presente al pasado. Cada pensamiento de venganza o cada recuerdo revivido es como volver a abrir una herida que nunca sana. La ciencia ha demostrado que las emociones de ira y resentimiento prolongadas elevan los niveles de estrés, afectan el sistema inmunológico y deterioran la salud cardiovascular. Lo que la Biblia enseña desde hace siglos, la medicina moderna apenas lo confirma. El perdón no solo libera el espíritu, también trae sanidad al cuerpo. No se trata solo de un principio espiritual, es una ley que impacta todo el ser. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo de cómo el perdón cambia destinos. Fue vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y humillado por años. Tenía razones de sobra para llenarse de odio, pero cuando estuvo frente a los mismos que lo habían traicionado, eligió perdonar. Génesis 50:20 recoge sus palabras: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Al dejar ir el rencor, José no solo se liberó a sí mismo, también se convirtió en instrumento de salvación para su familia y para todo un pueblo en tiempo de hambre. El perdón, lejos de hacerlo débil, lo hizo más fuerte que cualquier rey. El orgullo, por su parte, es otro enemigo silencioso que corroe desde dentro. Es esa voz que insiste en que siempre tienes la razón, que no permite admitir errores, que se alimenta de la ofensa y se niega a inclinarse para reconciliarse. El orgullo es como un muro que se levanta entre las personas y entre el hombre y Dios. Santiago 4:6 lo dice sin rodeos: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo y más en Dios y en los demás. Es reconocer que no siempre tienes el control ni todas las respuestas, y que la verdadera grandeza se demuestra al servir y al perdonar. Un corazón humilde no busca revancha, busca restauración. La humildad te permite pedir perdón cuando fallas y recibirlo cuando te lo ofrecen. Es como agua que ablanda la tierra más endurecida, suaviza las relaciones más ásperas y disuelve los conflictos más enredados. Jesús lavó los pies de sus discípulos, un gesto que en su cultura era tarea de los siervos más bajos. Con ese acto demostró que el liderazgo verdadero se ejerce sirviendo y que el poder más grande se revela en la capacidad de humillarse por amor. Juan 13:14-15 registra esas palabras que siguen resonando hoy. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Imagina un vaso lleno de agua turbia. No importa cuánta agua pura viertas, mientras el vaso siga sosteniendo el lodo del rencor, siempre quedará contaminada. El corazón funciona igual. No importa cuántas buenas intenciones tengas o cuántas oraciones hagas, si el corazón está lleno de resentimiento y orgullo, las bendiciones que Dios quiere derramar se mezclan con el veneno del pasado. El perdón limpia el vaso. La humildad lo mantiene vacío del orgullo para que pueda llenarse de amor, paz y gozo. El enemigo sabe que mientras el rencor y el orgullo se mantengan vivos, la persona se mantiene prisionera. Un corazón atado a heridas no tiene fuerzas para avanzar, se agota luchando contra recuerdos y pierde la energía para construir futuro. Por eso, la estrategia más efectiva para desarmar al enemigo es soltar la ofensa y bajar las armas del ego. Es un acto que parece débil a los ojos del mundo, pero que en el ámbito espiritual tiene la fuerza de un terremoto. Cuando decides perdonar, las cadenas caen y el enemigo pierde su argumento legal para acusarte y limitarte. Hay heridas que requieren tiempo para sanar, pero el perdón es la decisión inicial que abre el proceso. No se trata de sentir que ya no duele, se trata de decidir no aferrarte al dolor. Es como soltar una piedra que llevabas en la mochila durante años, la espalda lo nota al instante, el camino se vuelve más ligero y el paso más firme. Cada vez que eliges perdonar, eliges tu libertad. Cada vez que decides ser humilde, te haces invencible ante los ataques que buscan inflar el ego para después derrumbarlo. El perdón y la humildad también construyen puentes donde antes había muros. Familias divididas por pleitos antiguos encuentran reconciliación cuando alguien da el primer paso y pide perdón,
Amistades rotas por malentendidos se restauran cuando uno de los dos decide humillarse y tender la mano. Matrimonios al borde de la ruptura se renuevan cuando el orgullo cede y el amor vuelve a ocupar el centro. Ninguna relación humana está exenta de conflictos, pero todas pueden encontrar sanidad cuando se practica el arte del perdón con humildad. En el ámbito espiritual, estas dos virtudes protegen el corazón de caer en trampas más profundas. El rencor no perdonado se convierte en raíz de amargura que contamina a otros, mientras que el orgullo prepara el terreno para la caída. Proverbios 16:18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios exalta al humilde porque sabe que en su corazón no hay arrogancia que lo aparte de su gracia. Y cuando Dios levanta a alguien, ningún enemigo puede derribarlo. Así, el perdón y la humildad no son debilidades ni rasgos de carácter opcionales, sino armas de guerra que protegen al corazón de la corrupción interna y cierran las puertas a las influencias externas que buscan destruir el propósito divino. Liberan a quien las practica, sanan relaciones, restauran comunidades y fortalecen la comunión con Dios. Cuando el corazón está limpio de rencor y el ego ha sido rendido, el enemigo pierde su terreno más fértil para sembrar discordia y derrota. Hoy el llamado es a revisar el propio corazón con honestidad. Tal vez hay nombres que todavía provocan enojo al recordarlos, heridas que no has dejado cicatrizar o situaciones donde el orgullo aún impide reconocer errores. Es tiempo de entregar todo eso a Dios, de invitarlo a limpiar el vaso interior y de tomar la decisión valiente de perdonar y humillarse. Porque solo un corazón que se libera del peso del pasado y que camina en humildad puede experimentar la plenitud de paz, gracia y poder que Dios tiene preparado. Allí, y solo allí, el enemigo se queda sin armas, y el alma avanza ligera hacia la victoria que le corresponde. Hay armas que no se forjan en el fragor del combate, sino en el silencio disciplinado de quienes deciden no rendirse. La perseverancia y el ayuno son dos de esas armas que no lucen espectaculares a los ojos del mundo, pero que en el ámbito espiritual son tan poderosas como un ejército entero. Quien aprende a perseverar descubre que la verdadera fuerza no reside en la emoción del inicio, sino en la constancia de cada paso que sigue avanzando cuando la emoción desaparece. Y quien practica el ayuno con fe y propósito comprende que, cuando el cuerpo aprende a obedecer al espíritu, el alma se vuelve más ligera para escuchar la voz de Dios y resistir los ataques que buscan distraerla. La perseverancia es el músculo invisible del carácter. No se construye en los días fáciles ni en los momentos de aplauso, sino en el terreno áspero de la espera, donde no hay testigos ni aplausos, donde cada paso parece insignificante pero acumula fuerza en silencio. Hebreos 12:1 nos exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia aquí no significa resignación pasiva, significa resistencia activa, significa tener el corazón firme y los ojos puestos en la meta, aunque el camino se vuelva cuesta arriba. Es fácil comenzar con entusiasmo, pero pocos permanecen cuando el cansancio y las pruebas prolongadas llegan. La perseverancia distingue a los que sueñan de los que alcanzan, a los que hablan de los que conquistan. Imagina a un sembrador que deposita semillas en la tierra seca. Durante días, el campo no muestra señal de vida, el sol quema la superficie y la lluvia parece tardar demasiado. Un observador impaciente diría que nada está sucediendo, pero bajo la tierra, invisible a los ojos, la semilla está rompiendo su cáscara, echando raíces, preparándose para brotar. Así es la perseverancia, se mantiene firme cuando todavía no hay evidencia visible de fruto. Es el hábito de regar la semilla con oración, de trabajar cada día aunque los resultados parezcan lentos, de no abandonar la lucha porque se sabe que la cosecha llega a su tiempo. Gálatas 6:9 afirma: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. El enemigo conoce el valor de la perseverancia, por eso su táctica preferida no siempre es el ataque frontal, sino el desgaste progresivo. Busca cansar al creyente con demoras, con silencios prolongados, con puertas que parecen cerradas, para convencerlo de que no vale la pena seguir insistiendo. Pero el que persevera descubre que la espera no es un vacío estéril, sino un taller de Dios donde se forja carácter, madurez y visión. Cada demora se convierte en un gimnasio que entrena la fe, cada obstáculo en una oportunidad de fortalecer los músculos espirituales, cada aparente silencio en un eco donde el corazón aprende a confiar más allá de las emociones. El ayuno, por su parte, es una disciplina que muchos han olvidado o reducido a una práctica esporádica.
Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, el ayuno aparece como un arma de guerra espiritual y un acto de humildad delante de Dios. No se trata de castigar al cuerpo ni de buscar aprobación humana, sino de apartar el corazón de distracciones para enfocarlo en la presencia divina. Isaías 58 habla de un ayuno que rompe cadenas de injusticia, que desata ligaduras de opresión y que trae luz al amanecer. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, ayunó 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones con la fuerza de alguien cuyo espíritu había sido afinado en la disciplina. En términos simples, el ayuno enseña al cuerpo quién manda. En un mundo dominado por los deseos inmediatos, aprender a decir no a algo tan básico como el alimento por un tiempo determinado fortalece la voluntad para decir no a tentaciones más peligrosas. No es solo abstenerse de comer, es consagrar ese tiempo para buscar a Dios, para leer la palabra, para orar con mayor enfoque. Es como limpiar el ruido de fondo que distrae la mente, dejando un espacio de silencio donde la voz de Dios se vuelve más clara. Además, la ciencia confirma que los ayunos controlados y saludables pueden traer beneficios al organismo, como mejorar el metabolismo, promover procesos de regeneración celular y brindar claridad mental. Lo que en lo espiritual libera al alma, en lo físico también fortalece el cuerpo. Perseverancia y ayuno no actúan por separado, se complementan. Perseverar en la oración y en la fe da constancia a los procesos largos, mientras que el ayuno agudiza el oído interior y disciplina los impulsos que muchas veces sabotean el avance. Moisés subió al monte Sinaí y pasó 40 días y noches en ayuno buscando dirección para guiar al pueblo, y regresó con el rostro resplandeciente por haber estado en la presencia de Dios. Esther, antes de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo, pidió a todos los judíos que ayunaran 3 días, y ese clamor unido cambió el decreto de muerte que pesaba sobre ellos. Los discípulos, enfrentando demonios que no podían expulsar, escucharon de Jesús la explicación sencilla pero profunda: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Estos ejemplos no son relatos para admirar a distancia, son testimonios de cómo la perseverancia en la disciplina espiritual y el sacrificio del ayuno abren puertas donde parecía no haber salida. La perseverancia también enseña a valorar los procesos, a comprender que lo que se obtiene con esfuerzo se cuida con mayor esmero. Un atleta que entrena cada día antes de una competencia no ve resultados inmediatos, pero con el tiempo desarrolla resistencia y fuerza. El carácter espiritual crece de la misma manera, con práctica diaria, con decisiones firmes cuando nadie observa, con constancia en la palabra y en la oración incluso en días de debilidad. Santiago 1:12 dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». La corona no es para el que empieza, sino para el que persevera hasta el final. En la vida diaria, la perseverancia y el ayuno se traducen en acciones concretas. Es levantarte a orar aún cuando el cansancio te pide dormir un poco más. Es mantener tu integridad cuando las circunstancias te presionan a ceder. Es guardar silencio en medio de la crítica para no responder con ira. Es elegir obedecer los principios divinos cuando el camino fácil parece más atractivo. Son pequeños sacrificios que, sumados, construyen un muro de fortaleza alrededor del espíritu. El ayuno, por ejemplo, puede practicarse no solo con alimentos, sino también apartando tiempo de distracciones como redes sociales, entretenimiento o conversaciones innecesarias, con el propósito de enfocar el corazón en lo eterno. Cada renuncia temporal es una inversión en claridad espiritual y en dominio propio. Hay una belleza particular en la perseverancia. Moldea el carácter de modo que incluso las caídas dejan de ser derrotas y se convierten en lecciones. El perseverante se levanta una y otra vez, aprende de los tropiezos, ajusta su rumbo y sigue avanzando. El enemigo pierde fuerza ante alguien que no se rinde, porque su mayor arma es el desánimo, y cuando éste se enfrenta con constancia, se vuelve ineficaz. De igual forma, el ayuno rompe el dominio de los deseos impulsivos, fortalece la voluntad y ayuda a centrar la mirada en lo que realmente importa. Una persona perseverante y disciplinada en el ayuno se vuelve un terreno menos fértil para el pecado y más preparado para la obediencia. Imagina un herrero forjando una espada. Cada golpe, cada inmersión en el fuego, cada enfriamiento en el agua es parte de un proceso que, aunque repetitivo y aparentemente monótono, da como resultado un arma sólida y eficaz.
Así trabaja Dios en el corazón a través de la perseverancia y el ayuno. El calor de las pruebas y la repetición de los hábitos correctos van moldeando un carácter firme, un espíritu templado y una fe que no se quiebra ante la adversidad. Esta es la clase de fuerza que no se improvisa el día de la batalla, sino que se construye día tras día, paso tras paso. La perseverancia enseña a caminar confiando en la promesa aunque el horizonte no muestre señales. El ayuno entrena a dominar los sentidos para que no sean ellos quienes dicten el rumbo. Juntas, estas disciplinas convierten al creyente en alguien más resistente al cansancio, más enfocado en el propósito y más sensible a la dirección divina. Un corazón perseverante y un espíritu disciplinado en el ayuno son un testimonio viviente de que la verdadera fortaleza no depende de la circunstancia externa, sino de la relación interna con Dios. Por todo esto, el llamado hoy es a recuperar estas dos armas espirituales. En un tiempo en que todo parece inmediato y superficial, la perseverancia enseña el valor de lo profundo y duradero, y el ayuno devuelve el enfoque a lo que realmente nutre el alma. Quien persevera en la fe no se derrumba con las tormentas, y quien ayuna con propósito camina más ligero y más firme, pues su fortaleza no proviene de la carne, sino del espíritu. Estas disciplinas no son castigos, son privilegios que nos recuerdan que el mayor poder no está en las manos del hombre, sino en el Dios que responde al corazón constante y humilde. Allí, en esa constancia silenciosa y en esa disciplina voluntaria, se libra una de las batallas más importantes y se conquista una de las victorias más sólidas de la vida espiritual. Hemos caminado juntos a través de un viaje que no solo nos habló de armas espirituales, sino de una forma de vivir que transforma por completo la manera en que enfrentamos las batallas de cada día. Si algo debe quedar grabado en el corazón después de todo lo compartido, es que no existe lucha espiritual sin propósito ni tormenta que Dios permita sin razón. Cada desafío, cada lágrima y cada paso difícil se convierte en parte de un proceso que, si se vive con fe, termina fortaleciéndonos. La vida es una carrera de fondo, no una competencia de velocidad. Por eso, quien comprende esto no se desespera por el tiempo ni se rinde cuando no ve resultados inmediatos, porque sabe que el final no lo define la circunstancia actual, sino la fidelidad de Dios que acompaña a quienes perseveran hasta el final. Hoy quiero invitarte a mirar hacia adentro con honestidad y reconocer que la mayor victoria comienza en el interior. No se trata de parecer fuerte ante los demás, sino de ser fuerte en la intimidad del alma, allí donde solo tú y Dios conocen las batallas secretas. Has aprendido que la fe se levanta como escudo, que la palabra se vuelve espada, que la oración mantiene viva la conexión, que el perdón y la humildad desarman trampas invisibles y que la perseverancia junto al ayuno te entrenan para resistir los golpes del enemigo. Ahora, con todo este conocimiento, el desafío es ponerlo en práctica, porque de nada sirve portar una armadura reluciente si nunca se usa en el campo donde verdaderamente importa, en el carácter, en las decisiones, en los hábitos, en la manera de amar y perdonar. Imagina por un momento a un ejército perfectamente equipado, pero que decide quedarse quieto temeroso de avanzar. Las armas por sí solas no garantizan la victoria. Es el valor de quien las empuña y su determinación de marchar hacia el frente lo que marca la diferencia. Del mismo modo, no basta con conocer las Escrituras ni con entender los principios espirituales. Hay que levantarse, dar pasos de obediencia, volver a intentarlo cuando el cansancio golpea, pedir ayuda cuando las fuerzas se agotan y confiar cuando los ojos no ven salida. El Señor promete estar contigo, pero no promete que el camino será siempre llano. Por eso, es vital abrazar el compromiso de seguir marchando aún con lágrimas en los ojos, confiando en que la luz de su presencia guía cada paso. El llamado es a que no dejes para mañana la decisión de cambiar el rumbo de tu vida. Tal vez llevas años luchando con hábitos que parecían imposibles de vencer, con heridas que creíste incurables o con culpas que pesan como piedras en la mochila. Hoy es el momento de soltar todo eso. La gracia de Dios es como un manantial inagotable dispuesto a limpiarte y renovarte. No importa cuán largo haya sido el invierno de tu corazón, la primavera de la restauración está a la puerta para quien decide abrirle paso al perdón y a la fe. Cada paso de obediencia que tomes hoy será una semilla que germinará mañana en esperanza, fortaleza y paz. Quiero que recuerdes también que no hay lucha que debas enfrentar solo. Somos llamados a caminar en comunidad, a rodearnos de personas que compartan la misma fe y los mismos valores, porque una antorcha aislada puede apagarse con el viento,
pero muchas antorchas juntas mantienen el fuego vivo incluso en medio de la tormenta. Busca rodearte de personas que te animen a seguir adelante, que oren contigo, que te levanten cuando tropieces y que te recuerden quién eres en Cristo cuando la duda intente hacerte olvidar tu identidad. Al despedirnos, mi deseo es que estas palabras no se queden solo como un discurso emotivo, sino que se conviertan en instrucciones prácticas para tu vida. Que mañana, cuando despiertes, recuerdes que la oración es tu primer paso antes de abrir la puerta de casa, que el perdón es el puente que debes cruzar para vivir ligero de cargas, que la humildad es la llave que abre puertas cerradas, que la perseverancia es el combustible que no permite que el cansancio te detenga y que el ayuno practicado con devoción es el instrumento que mantiene al espíritu firme y sensible a la voz de Dios. Con estas armas, marcharás al frente con la certeza de que no caminas desarmado ni abandonado. Antes de concluir, quiero agradecerte profundamente por haberme acompañado hasta el final de este mensaje. Cada minuto que has dedicado a escuchar no es un tiempo perdido, es una inversión en tu crecimiento personal y espiritual. Mi intención siempre es brindarte contenido que te inspire a cambiar, que te motive a levantarte y que te recuerde que no estás solo en tus luchas. Este canal existe para eso, para compartir luz en medio de la oscuridad, para ofrecer herramientas que fortalezcan la fe, para contar historias que despierten esperanza y para ayudarte a vivir con propósito. Por esa razón, te invito con todo respeto y cariño a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo formarás parte de una comunidad que busca crecer espiritualmente y superar las batallas internas, sino que también recibirás contenido constante que puede transformar tu manera de pensar, inspirarte en los momentos de debilidad y recordarte que el cambio siempre es posible. Aquí encontrarás mensajes que alimentan el alma, reflexiones que te impulsan a tomar decisiones sabias, enseñanzas que iluminan tu fe y consejos prácticos para aplicar en el día a día. Suscribirte es una forma de decir que estás dispuesto a seguir creciendo y a rodearte de palabras que te fortalezcan, que no te dejarán rendirte cuando la vida se ponga difícil. Quiero despedirme deseándote paz en el corazón, claridad en la mente y fortaleza en el espíritu. Que cada paso que des a partir de hoy esté acompañado de fe, esperanza y amor, y que las armas espirituales que has conocido sean tu compañía constante. Avanza con valentía, porque no hay gigante que no pueda caer ante un corazón decidido a luchar con la verdad y la gracia de Dios de su lado. Que el Señor guíe tu camino, renueve tus fuerzas y te recuerde cada día que, con Él la victoria siempre es posible. Gracias por escuchar, por estar aquí y por abrir tu corazón a este mensaje. Suscríbete y sigue acompañándonos en este viaje de fe, crecimiento y transformación. Aún hay mucho más que aprender, muchas más batallas que vencer y muchas más historias que contar.